Hola, mi nombre es Juliano Scaglioni, soy alumno de la Comisión 11 de la materia Metodología de Sistemas 1 de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Hola, mi nombre es Daniela Romero y soy de la Comisión 15 en la Tecnicatura de Programación a Distancia de la UTN. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Rivarola, estudiante de la Tecnicatura en Programación a Distancia de la UTN, de la Comisión 15, para la materia Metodología de Sistemas 1. Hola, mi nombre es Agustín Rivarola, estudiante de la Tecnicatura en Programación de la UTN, alumno de la comisión número 15. A continuación se explicará el trabajo integrador de la materia Metodologías en Sistemas 1. Vitalis es un centro deportivo que hace 5 años nació bajo un concepto híbrido. 3 pisos que unifican consultorios médicos privados de kinesiología, psicología y nutrición, áreas de rehabilitación especializada y un gimnasio de musculación tradicional. Sin embargo, su propio éxito comercial generó un colapso administrativo insostenible. Al analizar el escenario, identificamos 3 conflictos críticos. En primer lugar, un severo cuello de botella telefónico. La recepción del centro debe resolver de manera simultánea la asignación de turnos médicos, reprogramaciones complejas de kinesiología y la recaudación de cuotas de musculación. En segundo lugar, existe una profunda confusión en la facturación. Al cruzarse perfiles que abonan una membresía mensual con pacientes que pagan por consulta y otros bajo tratamientos estructurados de, por ejemplo, 10 sesiones, el control de caja manual genera costosos errores financieros y de cara a las prestadoras médicas. Finalmente, el alto ausentismo. Al no existir un sistema unificado y automatizado de recordatorios, las inasistencias desorganizan por completo la agenda de los especialistas médicos y saturan el trabajo diario. Por ende, la Junta Directiva Vitalis requería un producto que centralice y modernice esta operatoria en un plazo estricto de 4 meses para el lanzamiento de la temporada de verano. Frente a este diagnóstico, hemos desarrollado una solución bajo las especificaciones de un producto mínimo viable. Las metas críticas del proyecto se estructuran en 3 pilares. La gestión de identidad híbrida. El motor de base de datos y la lógica de negocios deben diferenciar de forma limpia e instantánea entre el rol de socio y el de paciente. Incluso debe soportar perfiles híbridos que utilicen la sala de musculación y realicen terapia de rehabilitación kinesiológica a la vez. Agenda inteligente y sincronizada. Ofrecer un módulo de reserva de clases grupales con cupos fijos y asignación de turnos de consultorios sincronizados automáticamente con la disponibilidad real en cada especialista. Seguridad y accesibilidad. Al administrar información sensible, como diagnósticos de psicología y traumatología, la seguridad no es negociable. Además, dado que gran parte de los usuarios de actividades adaptadas son adultos mayores, la accesibilidad de la interfaz es un requisito de máxima prioridad. Ante un escenario con una fecha inamovible de 4 meses, la elección de la estrategia de desarrollo es crucial para evitar el fracaso del proyecto. Tras un análisis, seleccionamos el modelo de desarrollo incremental. Esta decisión se fundamenta en las siguientes razones. Primero, la necesidad de entregar valor temprano. Al fragmentar el software en incrementos secuenciales, aseguramos que la administración cuente con funciones básicas operativas, como el registro de usuarios y la reserva de turnos, sin tener que esperar a que se finalice la totalidad del sistema centralizado. Segundo, la mitigación del riesgo en plazos. Este enfoque nos permite consolidar un producto mínimo viable antes del verano, dejando las optimizaciones complejas y las integraciones de pasarelas avanzadas para incrementos posteriores. Descartamos los modelos secuenciales tradicionales como cascada o el modelo en B, porque asumen requisitos rígidos y fijos desde el inicio, chocando directamente con la incertidumbre que presentan las políticas de visibilidad de los especialistas médicos de Vitalis. De igual forma, el modelo en espiral fue descartado debido al exceso de burocracia y altos costos de gestión de riesgos que consumirían los recursos del equipo y retrasarían la entrega del producto mínimo viable. Bueno, voy a pasar a explicar por qué elegimos Scrum como metodología dentro del modelo incremental y cómo se conecta directamente con la viabilidad de proyectos que evaluamos en la etapa 2. El punto de partida fue la restricción más dura que tenemos, los 4 meses para tener una aplicación funcional antes de que termine la campaña de verano. Eso nos obligó a pensar un proyecto no como una entrega única final, sino como una serie de incrementos funcionales. Y ahí es donde Scrum encaja.
Trabajamos en sprints de entre 1 y 2 semanas, un total de 8 sprints, donde cada uno cierra con algo demostrable. Si repasamos la hoja de ruta, arrancamos con el sprint 0, que sería del setup técnico, porque antes de tocar código hay que tomar decisiones, como el motor de la base de datos o el stack tecnológico. Después esas decisiones son muy difíciles de cambiar. En el sprint 1 empezamos a desarrollar con un módulo de autenticación que es la base de todo el sistema. Seguimos con la identidad híbrida de socios y pacientes en el sprint 2 y a partir del sprint 3 en adelante atacamos directamente los problemas que la dirección planteó. El cuello de botella de turnos, la agenda de clases, consultorios y bueno, también los pagos, los paquetes de tratamientos. Y ya hacia el final del proyecto, en los últimos sprints tenemos la ficha digital con asistencia cruzada y los ajustes de accesibilidad para usuarios mayores. Dejamos los últimos sprints como un buffer real porque también tenemos que tener en cuenta que las aplicaciones móviles tienen tiempos que no controlamos nosotros como equipo. Esta estructura no es arbitraria. Fuimos priorizando por impacto y por dependencia técnica. No tiene sentido construir la pasarela de pagos antes de tener resuelta la identidad del usuario. Eh, Esa misma lógica es la que nos permite que si en el camino algo no sale como lo esperamos, poder reordenar el backlog sin romper todo el cronograma. Esto me lleva al último punto. Como ya planteamos en la etapa 2, esta viabilidad no es incondicional. Dijimos que el proyecto es viable como MVP, pero no como un producto completo. Por eso dejamos afuera de esta primera entrega funcionalidades como los planes de sesiones, la autenticación vía SMS y la versión más completa de la ficha digital de asistencia cruzada. Esas quedan como incrementos posteriores al lanzamiento de la campaña de verano. Esta viabilidad se apoya en una serie de restricciones que asumimos como ciertas al planificar. No voy a entrar en detalle, pero ya están desarrolladas en el documento. Pero sí quiero remarcar algo. Si alguna de estas restricciones no se cumple, como por ejemplo si la junta directiva o los profesionales no están disponibles para validar un sprint, o si los datos viejos del sistema de kinesiología terminan no siendo migrables como asumimos, es justamente la estructura iterativa de Scrum la que nos da el margen de reacción y nos permite reordenar el backlog o ajustar qué queda dentro del MVP sin tener que rehacer toda la planificación desde ceros. Para iniciar esta sección es fundamental recordar que los stakeholders o partes interesadas son aquellos actores que pueden afectar o verse afectados por el desarrollo de Vitalis App. Los clasificamos en internos, que son los que forman parte directa de la estructura de la organización, como la junta directiva y los recepcionistas, y externos, que interactúan con el centro desde afuera, como los socios, pacientes, proveedores de pago. Según esto, mapeamos su poder e interés y ubicamos en el cuadrante de alto poder y alto interés, por ejemplo, a la junta directiva y a los profesionales de salud, que requiere gestionarlos de cerca, por ejemplo, con reportes semanales. Por otro lado, los socios y el personal de recepción se podría situar en un interés alto, pero de poder medio, y para ellos podemos definir, por ejemplo, capacitaciones tempranas. Luego seguimos analizando los riesgos técnicos y de negocio. Los técnicos son los que se relacionan con la viabilidad tecnológica del software y los de negocio los que impactan directamente a la operación, las finanzas, los procesos de la empresa y la adopción de los usuarios. Por ejemplo, tenemos un riesgo técnico que es la incompatibilidad de migración con el software antiguo que tenía kinesiología, que tiene que ver, por ejemplo, con que los registros no estén limpios en la base de datos anterior y tal vez sea difícil migrarlos o encontrar. Es un riesgo que tenemos que mitigar. Luego tenemos, por ejemplo, un riesgo de negocio, que es la resistencia al cambio o la baja adopción en pacientes en actividades adaptadas. Y eso podríamos mitigarlo, por ejemplo, con un buen diseño que ofrezca una buena experiencia de usuario, ¿no? Entonces hay acciones que podemos aplicar para mitigar estos riesgos. Uno de los módulos que analizamos fue el de registro y login, básicamente el de autenticación de usuario, que se divide en 3 épicas complejas. Tenemos la del registro base, que abarca el diseño físico, relacional y la validación de claves. Luego el de la verificación del email, que está encargada de la generación de tokens, por ejemplo. Y el login y blanqueo, que implementa la comparación segura, por ejemplo, según hashes.
Este backlog se puede desglosar en diferentes tareas. Vamos a ver que tenemos diferentes fases con tareas y cada tarea está asignada a un responsable y también se le asignó una complejidad según story points. Esta es la planificación de la creación de diferentes partes de este módulo. La estrategia de pruebas integrales es un proceso continuo que ejecutamos de manera iterativa en cada incremento de software. Para garantizar la seguridad de la plataforma, combinamos enfoques de caja blanca y caja negra. En caja blanca, auditamos directamente código fuente para asegurar la cobertura de las decisiones de la función validar password, evaluando cada condicional regex. En caja negra aplicamos tres técnicas claves. Primero, partición de equivalencia para optimizar datos, definiendo clases válidas según rango de edad, como adultos mayores de 75 años. Segundo, análisis de valores límites, evaluando los bordes exactos del sistema como contraseñas de 8 a 16 caracteres. Y tercero, tablas de decisión para reglas complejas, por ejemplo, bloquear el gimnasio a un socio con deuda, pero permitirle reservar kinesiología. Como validación metodológica fundamental debemos destacar la economía del error. Detectar un fallo de lógica en el sprint 1 requiere escasos minutos de desarrollo. En cambio, si ese mismo error se filtra a producción y se manifiesta en la semana 16, solucionarlo será hasta 100 veces más costoso y complejo. Ignorar el testeo preventivo expone el centro de salud a tres riesgos críticos. Problemas legales. Si una falla de software expone información de la ficha clínica o datos sensibles de salud de las áreas de kinesiología o psicología, fracaso en lo que es la adopción de la aplicación, si no se evalúa de manera temprana la usabilidad en un grupo de adultos mayores de actividades adaptadas, se corre el riesgo de entregar una interfaz compleja que genere rechazos, invalidando la inversión de transformación digital. Y por último, pérdida de confianza del cliente. Si la lógica financiera falla, cobramos suscripciones incorrectas o de forma duplicada. En conclusión, a partir del presente trabajo pudimos adaptar los conceptos teóricos a un caso práctico bien definido como el de Vitalis. Aprendimos que el rigor metodológico y las pruebas tempranas permiten evitar o mitigar riesgos que puedan afectar a nuestros clientes, así como una buena accesibilidad es primordial en todos los casos, pero especialmente en este donde el usuario lo demanda más que nunca. Haber identificado el modelo de desarrollo y metodología a utilizar nos brindó una base sólida para la elaboración de dicho proyecto, ya que nos marcó el camino a seguir.